Perú, que fueron las tropas de Buenos Aires, entraban en las iglesias y hacían burlas, etcétera, etcétera. La famosa expedición de Castelli, diríamos. Y en ningún momento, inclusive la asamblea del año, el primer triunvirato, la asamblea del año 13, no había una expresión en ningún momento independentista. Lo que sí había siempre era el embajador Lord Stranford, que es una figura que impulsaba a que se declare la independencia, una constitución o divisiones, o sea que Inglaterra estaba detrás del proceso, diríamos, independentista, porque de alguna manera eran nuevas tierras, no nos olvidemos de las invasiones. Hay que leer bien el memorial de Castlereagh, que es un memorial que hace el canciller inglés luego de que fracasó la segunda invasión inglesa. Dice, no podemos venir militarmente, vamos a empezar a empujar a las independencias formales y a la penetración comercial y cultural. Y por el otro lado estaba Artigas, que plantea sí una confederación de un principio y el federalismo, que es un hijo en el fondo de las misiones. Y es muy importante esto porque el primero que plantea la idea de patria común es un jesuita llamado Vizcarro y Guzmán. O sea, fueron los jesuitas los precursores de un pensamiento común iberoamericano, porque había una unidad cultural, nadie quería independizarse y nadie quería arrojarse a lo desconocido. A mí me parece que el punto de quiebre, inclusive la bandera de la monarquía borbónica, flameó hasta el año 1815 en el fuerte de Buenos Aires. Es muy importante este dato. 1815, Artigas ve que Portugal y Buenos Aires e Inglaterra simultáneamente, y la oligarquía y el patriciado de Montevideo empieza a combatir, tiene 4 frentes y declara la independencia de todo poder extranjero en forma nítida en Arroyo de la China, Concepción del Uruguay. Córdoba tiene la particularidad de haber participado en los dos congresos, en el de 1815 y en el de 1816. Y en 1816 lo que se ve es lo siguiente, y como para ir terminando, pienso para luego las conclusiones. En 1816 el que empuja es San Martín y Belgrano, son los que empujan y permanentemente en la idea de la confederación monárquica, porque la guerra de la independencia no es que fue un ejército español con un ejército americano, fue una guerra civil en la cual lo que se discutía en el fondo era o una monarquía absoluta, o sea, hacer de nuevo volver a la hora cero, que América siga siendo colonia, que era la doctrina borbónica, no de los Habsburgo, y por el otro lado una confederación monárquica con autonomías que mantenga la identidad cultural y política que se mantuvo durante 300 años, para adquirir musculatura ante un nuevo mundo emergente que es el mundo de la Santa Alianza. Porque independencia significa capacidad de autonomía. Eso es independencia. Pero tiene en política internacional como en la vida, la independencia tiene una trampa. Tenemos una independencia operativa que es según la capacidad de musculatura o la densidad nacional que uno tenga, como decía Aldo Ferrer, densidad nacional, o una independencia nominal, donde vos tenés territorio, población y gobierno, pero
en realidad no tenía ningún tipo de autonomía ante los centros de poder regional o mundial. Entonces, yo pienso que eso es lo que se discutió en el fondo y que se impone, pero eso se discutió ante la audacia y la voluntad política de San Martín, porque no había Estado, en 1816 no había Estado, había, reitero, el Congreso de Artigas, inclusive de Oriente, fue más grande que el de Tucumán. Y al no haber Estado, no había régimen político, no había diplomacia, no había burocracia, no había capacidad impositiva. Es decir, no había los elementos de un Estado que recién lo adquirimos en 1880, en forma de un Estado ya atrasado, agrario, en un momento en que la globalización ya tenía Estados, naciones industriales. Es que el momento de quiebre a mí me parece que fue cuando Fernando vuelve al ruedo, en 1814. 1814, por eso hay que verlo en la independencia desde un proceso continental, no argentino. El primer país que se declaró la independencia fue Venezuela y luego sucesivamente Brasil en el 22, que hubo un proceso totalmente distinto. Entonces, Fernando quiere llegar a la hora cero y se inicia la guerra, ya sí, la emancipación. Pero en todo momento San Martín y Bolívar, principalmente San Martín, en las negociaciones de Punchauca, que se denomina Punchauca, intentó la alianza para que no se rompa el vínculo con España en el ideal de una comunidad política iberoamericana, como Commonwealth. Como Fernando no quiso, ignoró, en función de su concepción borbónica y de la Santa Alianza, porque es inentendible la actitud de Fernando sin la Santa Alianza, que es el producto de la caída de Napoleón, es lo que lo impulsa a San Martín a lo que se denomina la guerra de la independencia, que fueron guerras de emancipación. Es decir, y que el Congreso de Tucumán declara el 9 de julio de independencia de España y el 19 agrega de todo poder extranjero. Pero ese mismo Congreso luego en sesiones privadas, porque hubo sesiones públicas y sesiones secretas, a los pocos meses estaba entregando y pedía a los portugueses que invadan toda la región de Artigas y quería que y negociaban con el Lord Stranford, siendo las sesiones reservadas. José María Rosa trae todas las sesiones reservadas en el tomo 3 de su historia argentina. Y ese mismo Congreso inclusive termina de sesionar en Buenos Aires y es el que dicta la Constitución monárquica de 1819. O sea que no es que fue un Congreso que terminó y empezó en Tucumán. Y es el mismo Congreso de alguna manera que le da la espalda a San Martín. Después San Martín va solo, etcétera, etcétera. Son cosas a discutir pero importantes. Es decir que, para culminar, conclusión, esta primera independencia, ¿por qué primera independencia? Porque en realidad nunca fuimos independientes. Hubo fugaces momentos, pero nunca fuimos independientes. La Argentina ni ningún país de América Latina, en mi opinión. Si entendemos por independencia a la soberanía. Ahora, si entendemos a la independencia
como un vaso vacío. Bueno, sí, se declaró, hay un acta de la independencia. Lo que sí hubo una independencia política. Bolívar lo dijo, hemos perdido todo menos la independencia. Entonces, pienso que el bicentenario hay que llamarlo por su nombre. Y su nombre es Segunda Independencia o Independencia Definitiva. Porque, como dice el politólogo Elio Yaguaribe, en estos próximos 30 años, 40, si no logramos articularnos en una unidad que preexiste a nuestro Estado, seremos basureros de la historia. Entonces hay que llamar a las cosas por su... Y el primero que dijo Segunda Independencia fue Martí, y luego Ugarte, la generación del 900, por supuesto Irigoyen, con una concepción de fraternidad americana, hispanoamericana, el Barón de Río Branco, etcétera, etcétera. Pero pienso, y con esto termino para que enriquecernos con Marcelo, pero también con ustedes para conversar, con ustedes aprovechar estos 2 días para conversar, que hemos tenido en estos últimos años una serie de... Aparentemente la integración latinoamericana avanzó y de golpe, a través de gobiernos productos de la crisis del consenso de Washington, yo llamo gobiernos post-consenso de Washington, sin entrar a matizar los gobiernos, pero sabemos que son los gobiernos de Argentina, de Venezuela, de Brasil, etcétera, etcétera, Bolivia, Ecuador, etcétera. Pero sin embargo uno ve que hoy nuestra América, en el concepto de Martí, está débil. O sea que en el bicentenario nos encontramos ante si es que entendemos que el bicentenario es la hora de la segunda independencia definitiva, estamos bastante débiles. Y entonces yo pienso que lo que ha ocurrido es que estos movimientos por consenso de Washington han generado mucha política discursiva, pero poca política estratégica y mucho culto al personalismo sin armar cuadros de gobierno y de planificación en el marco de las incertidumbres que exige la globalización. Y eso es fatal, cuando paradójicamente los politólogos anglosajones atacan a los movimientos nacionales populares clásicos como populistas, como demagógicos. Ahora van a de nuevo ahondar Lori Sanata, y así siempre aparece un demagogo científico, entre comillas, en el marco de nuestras universidades colonizadas. Y entonces yo y termino con 4 o 5 títulos nomás de lo que yo encontré que hizo Perón, que lo pensó y lo hizo. Y después esto podemos... Por ejemplo, en el campo de la política exterior, ¿qué hizo? Fundó por una ley del año 49 la Escuela de Política Internacional, cuyo objetivo era que nuestros embajadores sean portadores de los principios argentinos en el mundo, y principios argentinos y sudamericanos en el mundo. Por supuesto, la escuela fue suprimida en el 51 y todo el mundo habla del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, que lo creó un embajador, Muñoz Barreto, en la época de Guido, y por supuesto, esto está totalmente escondido. Y como hay una falta de formación dentro del peronismo, tanto en el movimiento nacional o lo que queda del movimiento nacional y en las universidades, de esto nada. Segundo, en el campo de la defensa nacional, en el año 50 crea la Escuela Nacional de Guerra para unificar lo que luego critica el informe Rattenbach, para que no haya cada fuerza tenga su propia doctrina, bajo la doctrina de la nación en armas. Y en el año 73, cuando vuelve,
cambia el nombre y profundiza y lo reactualiza con el nombre de Escuela de Defensa Nacional, para la formación de funcionarios y ciudadanos civiles y militares. Porque el instrumento militar es la pata dura de la defensa, porque la defensa nacional involucra a toda la ciudadanía. 3. En el campo de la administración pública nacional, por supuesto, la Escuela de Defensa Nacional prácticamente uno va y se renovó el edificio, se renovó el discurso, pero en la currícula nada. Todo lo que se daba en la época del proceso. 3. En el campo de la administración pública nacional, Perón creó la Escuela Superior del Estado, por ley, donde es obligación que conozcan los funcionarios superiores e intermedios materia de conducción, doctrina nacional, ciencia social, económica, política en general y en particular ciencia de la administración pública. Año 48. O sea, y todo el mundo, y por supuesto esto desapareció y se creó el INAP, que tiene un enfoque más hacia la administración pública, pero sin una concepción de lo nacional, y ahora ya no queda nada ni siquiera del INAP, con el doctor Illa, que también es importante, porque el INAP era importante hasta que hace unos años, en la época de la ayuda, implosionó. 4. El INTA, o sea, la dimensión económica y el pensamiento industrial que implica la soberanía. Todo el mundo habla que el creador del INTA es Previch. Inclusive se enseñan los libros del INTA para los profesores, para los ingenieros, para todos los cuadros. El INTA fue en realidad la creación y el presupuesto y todos los centros de investigaciones se fundó en el año 46, en su primer año de gobierno, bajo el nombre de Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Y inmediatamente cuando cae sobre lo que ya existía, pusieron el nombre de INTA. Y por último, en el campo de la ciencia y tecnología, el doctor Usay, gran premio Nobel de la medicina, pero un reconocido antiperonista, pero en esto no vengo a hacer peronismo y antiperonismo, sino vengo a rendir un homenaje a aquellos que pensaron la independencia en términos de la segunda independencia. Creó la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la carrera científica. Y el primer director, y acá hay que hacer un homenaje, fue Francisco Oliva, que es el CONICET luego. O sea, el CONICET, del cual niegan hoy hasta los propios funcionarios del CONICET niegan esta referencia, y del CONICET nacen las grandes ideas de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Junta de Investigaciones Técnicas y Científicas. Nacen los investigadores científicos y técnicos de las Fuerzas Armadas y la industria aeronáutica y mecánica del Estado, las que están acá y las que estaban en Córdoba. Es decir, que de alguna manera es un homenaje a que en realidad los movimientos nacionales y populares, únicos pensamientos dinamizadores de ese sujeto común iberoamericano, de esos 300 años que se conformó, fueron los que planificaron un Estado para la independencia, porque lo mismo hizo Vargas en Brasil, hoy maltratado por las ciencias anglosajonas como ambos movimientos, como movimiento nazi-fascista. Y Loris Sanata es lindo estudiar su libro porque escribió y se llama La Internacional Justicialista. Y entonces, como diciendo que era una internacional nazi, pero en realidad maneja mucha documentación que nos sirve a nosotros para analizarlo desde esta perspectiva. Así que este conjunto
de reflexiones quería dejar para dejarlo a Marcelo y luego conversemos entre todos. Gracias.